Descubre el increíble poder del estoicismo, 5 transformaciones sorprendentes que cambiarán tu vida. Jorge llegó a su pequeño apartamento en Madrid. Las luces de la ciudad titilaban como estrellas difusas a través de la ventana. Era otro día en la oficina, donde sentía cómo su voz se desvanecía entre gritos de egos inflados y alianzas silenciosas. A sus 28 años, la presión familiar caía sobre él como el peso de un plomo. Sus padres, emigrantes peruanos, habían depositado en él el sueño de un futuro brillante, un reflejo de sus sacrificios. Pero la realidad resultaba ser un eco de frustración. Jorge, ingeniero, víctima del anonimato en un entorno donde sus colegas privilegiados y medianamente competentes se paseaban por el pasillo como si estuvieran en una pasarela, lo ignoraban. La angustia lo había invadido. La presión de ser el orgullo de la familia lo hacía dudar de cada decisión, cada paso parecía llevarlo más lejos de lo que realmente deseaba ser. Mientras sus compañeros se reían y comentaban sobre ascensos inminentes, él se sentía invisible, atrapado en una rutina que lo desbordaba. Con cada mirada hacia su reloj, contaba los minutos hasta el final de la jornada, hasta el momento de escapar, de dejar atrás un entorno que lo descalificaba constantemente. Esa noche, tras una jornada extenuante, decidió ir a casa de su abuela. Ella siempre era su refugio emocional, el cálido abrazo que le hacía olvidar por un momento la tiranía de su realidad laboral. Al entrar, el aroma de la comida tradicional inundó su ser. La abuela, con su sonrisa sabia, le contó historias del pasado, relatos de resistencia y superación de su padre, un hombre que enfrentó la adversidad con estoicismo. Mi querido Jorge, decía ella, la serenidad ante la adversidad es un regalo que debemos cultivar. Esas palabras resonaban dentro de él, despertando una lucha interna que había intentado silenciar. Mientras las historias se entrelazaban con los olores de la cocina, Jorge empezó a cuestionar lo que realmente quería. La presión de la familia, una alfombra que siempre lo tenía aplastado, se volvía cada vez más pesada. La idea de lidiar con el nepotismo y las alianzas invisibles, que lo mantenían alejado de sus sueños, lo llevaban al abismo. A medida que la noche avanzaba, se sentía más agobiado. Nadie en su familia estaba preparado para soportar que él se alejara del camino trazado. Era como un pacto no escrito, una tradición no discutida antes de continuar. Necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada bocado que daba a su plato, Jorge se sentía más dividido. En su mente, las imágenes de su madre sonreía detrás de su escritorio, haciendo realidad esos sueños arquitectónicos que había guardado en secreto. ¿Por qué nadie le había dicho que ella era la dueña de un antiguo estudio de arquitectura? La revelación vació su estómago de incertidumbres. Si abandonaba la ingeniería para seguir su pasión, el rechazo sería inevitable. Pero, ¿era realmente eso lo que quería? La ansiedad le desgarraba el pecho. En su búsqueda de autenticidad, se sentía como un traidor a su legado familiar. Mientras la vida le ofrecía este nuevo dilema entre el deber y el deseo, preparaba su mente para la batalla que se avecinaba. La lucha interna ardía, y un choque generacional comenzó a surgir. Él deseaba ser fiel a sí mismo, pero la pregunta persistía: ¿podría reconciliar sus sueños con las expectativas familiares? Con la tensión acumulándose, Jorge sintió como su respiración se aceleraba. El futuro era un abismo oscuro lleno de posibilidades, pero su familia siempre era el faro que lo guiaba o lo ataba. Con el corazón encogido, se dio cuenta de que la vida, su vida, no podía ser un mero reflejo de la historia de otros. Pero, ¿estaba dispuesto a enfrentarse a ese monstruo? La semana siguiente, la oficina se convirtió en un campo de batalla mental. Los mismos compañeros que, durante tanto tiempo, habían sido sombras en su trayectoria ahora se presentaban como competidores en un juego en el que perdía más de lo que ganaba. Cada reunión era una confrontación silenciosa, una lucha tácita por el reconocimiento. Jorge asistía a cada una de ellas como si llevara una máscara, escondiendo sus dudas detrás de una expresión neutra, mientras dentro de él la confusión lo devoraba. Sin embargo, cada día, al regresar a casa, su abuela lo esperaba para ofrecerle un nuevo relato. Historias llenas de valor y resistencia que resonaban en su mente, sembrando semillas de determinación. No temas el cambio, cariño. A veces,
la vida es como un río. La corriente no siempre es tranquila, pero es el agua la que allana el camino, le decía con su voz suave y firme. En esas palabras, Jorge encontró consuelo, pero también desafío. La resistencia ante la adversidad le recordaba su propia lucha interna, fue así que comenzó a explorar lo que el estoicismo significaba realmente para él. No como una serie de normas rígidas, sino como un enfoque dinámico hacia la vida. Reflexionaba sobre una de las enseñanzas más influyentes, la importancia de diferenciar entre lo que se puede controlar y lo que no. Comenzó a delinear su día a día, identificando qué aspectos de su trabajo lo generaban ansiedad y cuáles estaban en su poder resolver. Este ejercicio le dio un sentido renovado de claridad, una brújula para navegar su propia tormenta interna. Una noche, después de una jornada particularmente pesada donde sintió que había fallado en una presentación importante, decidió enfrentar sus demonios. Se sentó en la terraza con un cuaderno y comenzó a escribir. Cada palabra que brotaba era un eco de sus pensamientos más profundos. ¿Qué es lo que realmente quiero?, se preguntaba. Al plasmar sus inseguridades, comenzó a vislumbrar su deseo de dejar la ingeniería y enfocarse en la arquitectura. La simple idea lo llenó de miedo, pero también de emoción. Con el cambio de semana, se preparó para una reunión crucial en la oficina. Era el momento de presentar un proyecto innovador que podría revivir su imagen profesional. A medida que se acercaba la fecha, la ansiedad trataba de infiltrarse, pero Jorge aplicó las enseñanzas que había asimilado. En lugar de temer el juicio de los demás, comenzó a visualizar la posibilidad de éxito, de abrir puertas a un futuro que le apasionaba. El día de la presentación, la sala estaba llena, y él se sintió como David frente a Goliat. La presión lo envolvía, pero en lugar de permitir que lo paralizara, respiró profundamente y recordó las palabras de su abuela. La calma comenzó a envolverlo, y mientras hablaba, notó cómo su voz se resonaba con una autoridad que antes no poseía. La presentación fue más que un intento de destacar, era una declaración de su propia identidad. Al concluir, los aplausos resonaron, pero lo que más le impactó fue la mirada de su jefe, que lo observaba con una mezcla de sorpresa y respeto. En ese momento, Jorge comprendió que había tomado su primer paso hacia la autenticidad, hacia el camino que realmente le pertenecía. Sin embargo, el peso de la expectación familiar aún permanecía. La validación externa era un reto que todavía debía enfrentar. Mientras transitaba hacia la salida, reflexionaba sobre lo sucedido. Había vencido una batalla, pero la guerra interna continuaba. Su corazón latía con fuerza al pensar en la conversación que tendría con su familia. La idea de desviar el camino que habían soñado para él le provocaba un profundo desasosiego. Las puertas de su futuro se abrían lentamente, y con cada paso que daba, se repetía la pregunta que, tras cada descubrimiento, resonaba con mayor intensidad: ¿estaba listo para enfrentar la verdad detrás de su legado familiar? Jorge se enfrentó a un nuevo día con el corazón aún acelerado por la presentación del día anterior. La satisfacción de haber sido escuchado y valorado comenzaba a desvanecerse al recordar su compromiso con la familia. Su mente, siempre aguda, se llenó de preguntas profundas. ¿Podía realmente permitirse el lujo de seguir su pasión, o debía sacrificarse por la expectativa ajena? Las historias de su abuela lo seguían acompañando, inspirándole a seguir adelante, pero en el fondo, sentía el eco de lo que se esperaba de él. En esa confusión emocional, decidió buscar más conocimiento sobre el estoicismo. Comprendió que no era solo una práctica filosófica, sino un enfoque vital. Una noche, se sumergió en la lectura de textos de grandes pensadores como Epicteto y Marco Aurelio, cuya simplicidad y profundidad lo conectaron más aún con sus propios dilemas. A partir de entonces, comenzar a practicar la meditación diaria se convirtió en un ritual para calmar su mente. Era un espacio sagrado donde podía observar sus pensamientos sin juzgarlos, simplemente dejándolos fluir. El fin de semana, mientras sus compañeros se dedicaban a socializar, Jorge eligió asistir a un taller sobre inteligencia emocional. En el fondo, sabía que se trataba de una inversión en su desarrollo personal, un camino que ni la ingeniería ni la arquitectura podrían ofrecer por sí solas. La primera parte del taller giraba en torno al autoconocimiento y la capacidad de reconocer las emociones. Al principio, la sensación de vulnerabilidad lo incomodaba. Había llegado a un punto en su vida en que la duda se convertía en una amiga demasiado habitual, y el concepto de sentir y, sobre todo, aceptar esas emociones resultaba aterrador. A medida que el taller avanzaba, comenzó a notar que los demás participantes compartían luchas similares. Escuchar sus historias era como ver un reflejo de sus propios miedos. Se dio cuenta de que había algo poderoso en esa conexión, y al compartir su propia historia, sus palabras resonaron con sinceridad.
Revelar su deseo oculto de dejar la ingeniería y dedicarse a la arquitectura se sintió liberador, como si una gran carga se disipara. Una vez finalizado el taller, el facilitador ofreció un ejercicio de autocompasión que Jorge encontró fascinante. Se trataba de escribir una carta a sí mismo desde una perspectiva más amorosa y comprensiva, reconociendo sus fracasos y errores sin juicio. La tarea resultó ser un punto de inflexión. Mientras escribía, emergieron sentimientos de perdón hacia sí mismo. Se dio cuenta de que, durante años, había estado cargando un peso innecesario, el de la perfección, la búsqueda de la validación que había internalizado desde la infancia. Con cada palabra que surgía en la carta, su visión de sí mismo se ampliaba. El miedo a la conversación con su familia se transformaba en una oportunidad. ¿Cómo sería recibir su apoyo genuino en lugar de su rechazo? Esa idea lo animó y comenzó a diseñar un plan. Quería que entendieran su decisión, y para eso necesitaba estar firme en sus deseos. Al regresar a casa, se sentó con su cuaderno. Con el corazón latiendo fuertemente, escribió un esquema de argumentos sobre su elección profesional. No iba a hacer una presentación, iba a llevar a cabo una conversación sincera y compartida. Había recorrido un camino hacia la aceptación, y así, comenzaría una nueva batalla, esta vez, no contra sí mismo, sino con su familia. Mientras daba los últimos trazos en su escritura, una sensación de empoderamiento lo envolvió. Había dado otro paso hacia la autenticidad. Sabía que ese primer diálogo con su familia sería decisivo, un cruce de caminos entre seguir en la dirección que otros esperaban o forjar su propio sendero. ¿Estaba realmente listo para ese choque de realidades? La respuesta seguía siendo incierta, pero, por primera vez, sentía que estaba dispuesto a enfrentarlo. ¿Podría el aprendizaje adquirido servirle a la hora de comunicar su decisión? La próxima semana prometía ser un desafío que lo llevaría al límite de su resistencia y convicciones. La incertidumbre lo emplazaba en cada rincón de su ser, y la pregunta se repetía en su mente: ¿tendría la fuerza para desmantelar esas expectativas y vivir integradamente en su verdad? El momento de la verdad estaba más cerca que nunca. La semana avanzaba con una mezcla de ansiedad y determinación. Jorge no podía evitar sentir cómo la incertidumbre lo invadía cada vez que pensaba en la conversación con su familia. Largas horas de reflexión lo llevaron a identificar el núcleo de su conflicto. No se trataba solo de la arquitectura, sino de la lucha interna contra el miedo al rechazo y la necesidad de aceptación. Sin embargo, esa lucha había comenzado a transformarse, convirtiéndose en una poderosa motivación para verse a sí mismo con claridad. Decidió aplicar los principios estoicos que había estudiado. Recordó que Epicteto enseñaba que no podemos controlar lo que nos sucede, solo nuestra reacción ante eso. Esa idea resonó profundamente en él. Comprender que su valor no dependía de la opinión ajena le otorgó una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que su historia, sus sueños, no tenían validez únicamente en función de cómo los percibían los demás. A medida que los días pasaban, Jorge se adentró en un nuevo camino de autodescubrimiento. Inició un diario de gratitud donde anotaba experiencias diarias que le brindaban alegría. Descubrió la belleza en lo sencillo: una conversación con un amigo, el aroma del café por la mañana, el silencio que le permitía escuchar sus pensamientos. Estos momentos de conexión lo anclaron a una realidad que había ignorado durante demasiado tiempo, una realidad donde él mismo ocupaba el centro. Durante una de sus sesiones de meditación, una idea iluminadora surgió: ¿y si la clave para avanzar no residía únicamente en lo que tenía que decir, sino en cómo se comunicaba? Con este nuevo enfoque, comenzó a ensayar la conversación en su mente, visualizándose expresando sus pensamientos con claridad y calidez, y a la vez, escuchando con atención las reacciones de su familia. Comprendió que, si bien su decisión podría no ser comprendida a la primera, sí podría abrir la puerta a un diálogo sincero. Desarrolló una estrategia, enfocándose en cómo sus sueños de ser arquitecto no solo le beneficiarían a él, sino también a su familia. Imaginó proyectos que podrían generar orgullo familiar, visiones que transformarían espacios y, quizás algún día, dejarían un legado. La idea de crear un puente que lo uniera a ellos a través de su pasión lo motivó a seguir adelante, confiando en que podían buscar un punto medio. El día decisivo llegó. Nervioso, se sentó a la mesa familiar. La tensión era palpable, pero su determinación no flaqueaba. Con el esquema de sus argumentos prometidos en su mente y un profundo respiro, comenzó la conversación. Cada palabra que pronunciaba era como una nota musical en una sinfonía, intentando ir más allá de cualquier discordancia que pudiera surgir. Lo que comenzó como un intercambio de ideas pronto se convirtió en un torrente de emociones.
La sorpresa y la confusión iluminaron los rostros de sus padres, pero al mismo tiempo, su pasión y sinceridad empezaron a abrir caminos hacia algo más profundo. Jorge percibía cómo los muros de expectativas comenzaban a tambalearse. Sin embargo, conforme la charla profundizaba, sintió la inminente necesidad de respaldar su decisión con más que solo palabras. En medio de esa reveladora conversación, su madre hizo una pregunta que lo dejó parado en seco. ¿Realmente estás dispuesto a arriesgar todo por esto? Se dio cuenta de que no solo de su entrega dependía la respuesta de su familia, sino también de los pasos a seguir, de la valentía diaria que necesitaría para reafirmar su decisión frente a la adversidad. Con la incertidumbre palpitando en su pecho, le respondió con sinceridad: estoy dispuesto a arriesgarme porque creo en mí, y quiero que ustedes también lo hagan. En ese instante, Jorge sintió que una nueva batalla había comenzado dentro de él. La conversación había abierto la caja de Pandora de la vulnerabilidad, y se dio cuenta de que sería necesario buscar estrategias para gestionar la reacción de quienes amaba, así como para sostener su camino hacia la autenticidad. Ese día, Jorge supo que no solo se enfrentaba al rechazo de su familia, sino también a sus miedos más profundos. La tarea que tenía por delante se tornaba cada vez más complicada, pero su corazón latía con fuerza. Había despertado un deseo genuino de explorar todas las posibilidades que la vida le ofrecía. ¿Estaba preparado para afrontar la respuesta de su familia, incluso si esa respuesta era negativa? La próxima conversación lo llevaría aún más lejos en su viaje hacia la verdad, donde las emociones y la razón tendrían que coexistir en una danza desafiante. Cada despertar tras la conversación con su familia era un recordatorio de la decisión que había tomado. Jorge se enfrentaba a la realidad de que su vida podría no ser entendida ni validada por aquellos que más amaba. La incertidumbre continuaba colándose en sus pensamientos, pero cada día se volvía más consciente de sus emociones, una práctica que había comenzado a abrazar con el estoicismo. Su relación con el miedo estaba cambiando, ya no era un enemigo a evitar, sino una señal que indicaba que estaba en el camino correcto de autoconocimiento. Sintió la necesidad de consolidar su formación profesional, preparándose para cualquier crítica que pudiera venir. Así que se inscribió en un curso nocturno de diseño arquitectónico, un paso que no solo nutría su pasión, sino que también dotaba de argumentos a su misión. Durante aquellas intensas clases, se sentía repleto de energía creativa. Cada boceto, cada modelo, era un ladrillo en la construcción de su propio futuro. Las noches se transformaron en un espacio de autoconstrucción. Las primeras semanas fueron exigentes, pero esa presión le enseñó a gestionar su tiempo con eficacia. Aprendió rápidamente que el diseño no se trataba solo de estética, sino de funcionalidad, una profunda metáfora de su propia vida. Cada vez que debía presentar un proyecto, se permitía sentir la ansiedad y convertirla en motivación. Esa era la línea que separaba el miedo a fracasar del deseo de triunfar. Las habilidades que adquirían no solo mejoraban su destreza técnica, también pulían su carácter. Se dio cuenta de que la arquitectura había sido, en muchos sentidos, un espejo de su vida interior. En una de las sesiones de trabajo grupal, su líder proyectó una imagen de una antigua construcción que había perdurado por siglos. La discusión giró en torno a su resistencia al paso del tiempo y la erosión. Jorge reflexionó sobre cómo su propia vida debía construir un legado duradero, a pesar de las críticas y el rechazo que pudiera enfrentar. Además, comenzó a forjar conexiones con otros estudiantes que compartían su entusiasmo, formando un círculo de apoyo mutuo. La dinámica fue transformadora. Empezaron a compartir sus historias, no solo sobre diseño, sino sobre sus propias luchas personales. Estas conversaciones sobre el miedo, el rechazo y la búsqueda de la aceptación le hicieron comprender que no estaba solo en su camino. Cada voz que escuchaba proyectaba la lucha de un alma que también buscaba un lugar en el mundo. Sin embargo, en ese proceso de autodescubrimiento y crecimiento, Jorge se enfrentó a un dilema. ¿Debía continuar haciendo concesiones para mantener la paz con su familia o arriesgarse a vivir auténticamente? Esta pregunta lo acosaba, especialmente cuando se encontraba con opiniones adversas que se colaban en las conversaciones familiares. La idea de ser una decepción aún resonaba en su mente, provocando noches de insomnio y dudas. Un día, tras una de aquellas sesiones agotadoras, sus pensamientos lo llevaron a una revelación. No siempre podría controlar cómo lo verían, pero sí cómo se vería a sí mismo. Esa noche decidió regresar al diario de gratitud. Al reescribir sus experiencias, se dio cuenta de que estaba construyendo un monumento personal de logros en vez de caer en el miedo al fracaso. En el fondo, lo que Jorge anhelaba era un intento de reconciliar su pasión con su identidad.
Una tarde, mientras señalaba proyectos de sus nuevos compañeros, entendió que debería dar también un paso hacia su familia. Aquel legado que quería construir no sería solo físico, sino emotivo, debía enseñarles que el arte de soñar no era un lujo, sino una necesidad. Pero antes de que pudiera prepararse para hacer a su familia parte de su viaje creativo, el destino le ofreció una sorprendente sacudida. Un correo del curso anunciaba una competencia de diseño arquitectónico con un premio que podría abrir puertas a oportunidades inesperadas. Jorge sabía que participar sería un desafío formidable, pero también un trino que resonaría en su viaje hacia la verdad. ¿Tendría el valor de arriesgarse, nuevamente, por sus sueños y la posibilidad de compartir su esencia con su familia? La respuesta estaba a punto de materializarse. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de pasión y ansiedad. Jorge dedicaba cada tarde a trabajar en su proyecto para la competencia de diseño arquitectónico. En su mente, cada línea que trazaba era un paso hacia la victoria, no solo en el ámbito académico, sino en la búsqueda de su propia identidad. La presión aumentaba a medida que se aproximaba la fecha límite, su pulso resonaba como un metrónomo, marcando el ritmo frenético de su vida. Sin embargo, esa energía creativa venía acompañada de un espectro de dudas que lo acechaba. Las discusiones familiares resonaban en su interior. ¿Qué pensarán de mí si fallo? Era un ecosistema de miedo que amenazaba con ahogar su determinación. Jorge comprendió que en esta etapa de su vida debía aplicar más que solo habilidades técnicas, el verdadero desafío radicaba en enfrentar su propia historia, los fragmentos de su identidad que todavía parecían desalineados. En esas horas de profunda reflexión, su conexión con el estoicismo se hizo más fuerte. Cada vez que la duda se apoderaba de su mente, se forzó a recordar los principios fundamentales de esta filosofía, el control sobre sus reacciones, el enfoque en lo que podría manejar y la aceptación de las consecuencias de sus decisiones. Así, las noches se convirtieron en sesiones de meditación y concentradas revisiones de sus bocetos, donde cada objeto representaba más que arquitectura, era su lucha, su deseo de autenticidad, su legado personal. Con cada día que pasaba, su visión se clarificaba. Jorge decidió integrar un elemento que simbolizara su historia familiar en su diseño. Recogió fragmentos de la memoria colectiva de su hogar, traduciéndolos en formas y estructuras. Querían ser piezas de un rompecabezas que no solo reflejaban su ambición, sino también el vínculo que aún lo ataba a sus raíces. Utilizaría su proyecto como puente para conectar ambos mundos, el de su pasión y el de la expectativa familiar. Sin embargo, a medida que su proyecto tomaba forma, un viejo amigo, alguien que había estado presente en los días más oscuros de su lucha, apareció sorpresivamente en su vida. No se había visto en años, pero sus palabras conllevaban el peso de recuerdos que Jorge había creído superados. Durante una conversación, su amigo expresó su propia decepción por no haber seguido sus sueños, insinuando que había tantos sacrificios y expectativas que cumplir. Sus palabras hicieron eco en Jorge, advirtiéndole del peligro de abandonar su camino por los demás. Consciente del dilema que representaba su propia ambición frente a la necesidad de aceptación, Jorge se encontró en una encrucijada. No solo debía completar su proyecto, sino que tenía que decidir cómo afrontaría su relación con su familia, que aún no comprendía su viaje. Esa semana, al sentarse a revisar sus planos, la batalla interna se intensificó. El jurado de la competencia era conocido por su rigor y sus estándares elevadísimos. La presión lo llevó a cuestionar si su proyecto era lo suficientemente bueno, si verdaderamente sería aceptado por quienes nunca vieron el arte desde su perspectiva. Sin embargo, en el fragor de la tormenta emocional, una idea nació, y si su presentación no se trataba solo de mostrar su diseño, sino de explicar el viaje detrás de él. Esa podría ser la clave para redefinir su vínculo con su familia. La fecha de la competencia se acercaba, y sus pensamientos giraban entre el deseo de triunfo y el temor de ser malinterpretado. ¿Se atrevería a compartir su historia auténtica en su presentación, arriesgando ser juzgado no solo por la obra, sino por sus decisiones? Al final, se dio cuenta de que el mayor riesgo no era el fracaso, sino permanecer en un sitio límite, sin haber mostrado su verdadero ser. Así, en ese instante de epifanía, Jorge tomó una decisión crucial. No solo estaba creando un diseño, estaba forjando su camino a la verdad. Pero aún quedaba una pregunta en el aire: ¿tendría el valor de presentarse con su historia completa, o preferiría esconderse tras la fachada del diseño perfecto? El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y Jorge debía prepararse para enfrentarlo de una vez por todas. Las horas se deslizaban como sombras al caer la tarde, y Jorge se sumergía en un mar de trazos y bocetos.
Cada línea que dibujaba en su plano se transformaba en un testamento de su viaje interno, un eco de sus decisiones y emociones. Sin embargo, una inquietud persistía en su mente. ¿Estaba listo para desnudarse ante un jurado que podría no entender su esencia? El día de la presentación se acercaba con la promesa de un clímax que, aunque temido, también representaba una oportunidad de liberación. En la quietud de su habitación, se sentó frente a un espejo. Necesitaba verse con claridad, despojarse de las miradas ajenas que lo perseguían. Buscaba la autenticidad detrás del joven ansioso que había sido siempre, enfrentando la pregunta que lo atormentaba: ¿quién era realmente Jorge? La cantidad de recursos que había acumulado en su mente a través del estoicismo lo ayudó a redirigir la energía prioritaria. En la búsqueda de la autenticidad, quería ser capaz de enfrentar cualquier crítica, de solidificar sus bases en lugar de tambalearse ante la presión. Aquella noche, decidió escribir un discurso que no solo presentara su proyecto arquitectónico, sino también la historia detrás de él. Un testimonio de su lucha, su identidad, de sus raíces que entrelazaban su arte con sus emociones. Cada palabra que redactaba era como una piedra sobre la cual construía su confianza. Al mismo tiempo, el eco de las palabras de su amigo resonaba en su mente como un recordatorio del espacio que había entre la aspiración personal y los sacrificios que muchos habían hecho. Eso lo hizo cuestionar su propio camino, si lo que él buscaba realmente valía la pena, si estaba dispuesto a correr el riesgo de ser malinterpretado por quienes solo veían las superficialidades. Al finalizar su discurso, Jorge sintió un sudor frío recorrer su espalda. La voz de su familia, siempre preocupada por su futuro, emergió en su mente, preguntándose si alguna vez lo entenderían. ¿Qué pensaría su madre de la historia que había decidido contar? Era un dilema que lo tensionaba, pero se dio cuenta de que no podía dejar que las expectativas de otros definieran su narrativa. Este era su momento y no podía rehuirlo. Los días previos a la competencia se volvieron un ciclo de revisiones y ensayos. Él trataba de contener el torrente de emociones que amenazaba con desbordarse, entrenándose para proyectar la certeza de su voz mientras esbozaba una sonrisa que escondía su vulnerabilidad. Sus amigos notaron cambios en él, había una chispa nueva en su mirada, un compromiso renovado que no se limitaba solo a la competencia, sino a su propio viaje personal. Finalmente, la tarde de la presentación llegó. Los días de preparación lo habían llevado al límite de su resistencia, pero allí estaba, con su diseño en la mano y el corazón en la garganta. Al enfrentarse al jurado, sintió un nudo en el estómago. Pero cuando comenzó a hablar, las palabras fluyeron como un río liberado. Compartió su historia, sus dudas, sus raíces, e incluso el papel de su familia en su motivación. Sin embargo, al mirar al jurado, sus rostros eran un enigma. ¿Verían su obra y su historia como una declaración personal o como una carga incomprensible? Esa incertidumbre lo perseguiría incluso después de terminar su presentación. La adrenalina del momento lo envolvía, mientras un silencio abrumador llenaba el aire. La lucha no había terminado, solo había comenzado. En su mente, una pregunta se agitaba con más fuerza que nunca. Al final del día, ¿cambiaría esto la percepción de quienes tanto le importaban? Así, Jorge se encontró en un cruce crítico, con la posibilidad de reconocer su autenticidad, o el temor de enfrentarse a un futuro todavía incierto. El jurado dio los primeros aplausos, pero lo que realmente resonaba era su propia voz interior, preguntándose si realmente estaba listo para el desafío que aún no conocía. Las horas siguientes tras la presentación fueron una vorágine de sentimientos encontrados. Jorge abandonó el escenario con el eco de los aplausos aún resonando en su mente, pero la adrenalina dio paso a una compleja mezcla de expectativas y temores. ¿Habría conectado realmente con el jurado? ¿Su mensaje había calado hondo o se había perdido en el ruido del formalismo? En casa, sus pensamientos se agolpaban y el silbido del silencio parecía burlarse de su ansiedad. Decidió anotar sus impresiones en su diario, un refugio donde a menudo encontraba claridad. Mientras escribía, la pluma deslizándose con rapidez por el papel, comenzó a desentrañar los matices de lo que había sentido al hablar. Las palabras se transformaron en un espejo que reflejaba su lucha interna, su anhelo de ser comprendido, y la ira contenida ante el miedo que a veces lo paralizaba. Estoicismo, se recordó, el arte de permanecer imperturbable ante la tempestad de las emociones. Esa noche, mientras repasaba su discurso, se dio cuenta de que había algo más profundo que simplemente presentarse a un jurado. Se había presentado a sí mismo. Había arrojado luz sobre sus sombras, revelando la complejidad de sus raíces, y en ese momento encontró una chispa de poder en su vulnerabilidad.
Era un paso significativo hacia la autoaceptación, un aprendizaje que había estado gestando dentro de él todo este tiempo. A medida que se sumergía en sus notas, Jorge comenzó a vislumbrar la posibilidad de transformar su relato personal en algo más. Quería llevar esa autenticidad más allá de una simple presentación. La arquitectura debía reflejar su esencia, su viaje, su historia. Empezó a idear un nuevo proyecto, uno que no solo sirviera como un edificio, sino como un símbolo de su metamorfosis. Quería que lo que diseñara comunicara su verdadero yo, un legado personal que eludiría la crítica y reflejaría la calidad de su carácter. Los días se convirtieron en una danza de creación y reflexión. Jorge buscaba inspiración en cada rincón, cada conversación, cada libro sobre arquitectos que habían enfrentado adversidades similares. Descubrió un paralelismo entre la construcción de estructuras y la construcción de su propio ser. Ambas requerían tiempo, paciencia y un constante cuestionamiento del propósito. Se preguntó, entonces, qué mensajes subyacentes quería comunicar a través de su obra. La perspectiva del valor intrínseco de su trabajo comenzó a desplazar el peso de la validación externa. En esas semanas de introspección, las reuniones con sus amigos se tornaron más profundas. Hablaron de fracasos y lograrlo, así como del miedo a ser juzgados. Cada conversación se convirtió en un intercambio de valor. Aprendió que cada uno de ellos luchaba con sus propias inseguridades, compartiendo habilidades que había subestimado, el arte de escuchar, la capacidad de aconsejar sin juicio o la sencillez de validar a otros. Sin embargo, la sombra de su familia seguía presente, la voz de su madre inundando su mente. La necesidad de aceptación y entendimiento no se desvanecía. Un deseo emergente y urgente se adueñó de su ser, debía reconciliar su mundo artístico con el ámbito familiar. Su madre, aunque había mostrado una preocupación genuina por su futuro, debía también abrir su mente a la evolución de su hijo. Pero, ¿cómo podía iniciar esa conversación sin introducir el riesgo de decepcionarla? Mientras contemplaba el futuro de su ambicioso proyecto, se sintió impelido a encontrar el valor para abordar esa charla. Quizás, con una presentación que también hiciera partícipe a su madre de su historia, podría dolorosamente integrar esos mundos tan separados. Al finalizar el boceto del nuevo diseño, Jorge sintió que una nueva batalla se avecinaba. La arquitectura de su vida iba más allá de los muros que construía, era cuestión de entrelazar narrativas, crear puentes entre él mismo y su familia, entre su arte y su autenticidad. En su mente resuena la pregunta crucial, ¿podría ser su propia voz el hilo conductor que uniera su pasado y su presente, mientras la noche se cernía sobre su hogar, con el diseño de su futuro reposando pacientemente sobre la mesa? Jorge sintió la tensión de un nuevo desafío. No solo se trataba de un edificio, se trataba de sanar heridas invisibles. La pantalla de su emoción parpadeó, anticipando el momento en que se enfrentarían las realidades de su familia. ¿Tendría el coraje de dar ese paso? La respuesta a su anhelo de conexión se había convertido en el próximo campo de batalla en su viaje hacia la autenticidad. El amanecer llegó acompañado de una luz tenue que se filtraba por la ventana, iluminando el espacio donde Jorge había pasado tantas horas en reflexión y diseño. El olor del café recién hecho quebró el silencio matutino y lo impulsó a levantarse. Sentía que cada sorbo podría ser una dosis de valentía necesaria para lo que vendría. La ansiedad se agitaba en su estómago, un recordatorio constante de que el primer paso hacia la conversación con su madre estaba más cerca de lo que había imaginado. Decidió que ya era hora de enfrentarse a sus emociones y prepararse para el diálogo que había evitado. Su mente zigzagueaba entre las posibilidades de respuesta de su madre, la aceptación, el rechazo, la incomprensión. Cada resultado potencial provocaba una mezcla de esperanza y temor. Sin embargo, Jorge sabía que mantener esas emociones reprimidas solo perpetuaría la distancia entre ellos. A medida que reflexionaba, reconoció que el primer paso en su camino hacia el entendimiento debía ser su compromiso con la autenticidad. Había pasado tanto tiempo buscando validación externa que ahora se encontraba casi anclado a un ideal que no necesariamente resonaba con su verdad. Era momentáneo pero revelador, esa disonancia lo convertiría solo en un arquitecto de fachada sin alma. Jorge decidía ser el autor de su narrativa, un arquitecto del interior. Su mente se iluminó con la idea de incluir a su madre en el proceso creativo. Había comenzado a diseñar un espacio que contara su historia, y una parte integral de esa historia era la relación con ella. Pero, ¿cómo hacerle entender que sus intenciones no eran simplemente artísticas? Se trataba de una conexión familiar, una invitación a participar en su transformación. Tenía que encontrar las palabras adecuadas para esto,
un lenguaje que trascendiera el miedo y el juicio. Cada trazo que hacía en el boceto de su proyecto se convertía en una metáfora. La elección de cada material, la disposición de cada sala, representaba la vulnerabilidad que deseaba compartir. ¿Qué habitación sería la que albergara su historia? Quizás un espacio que fuera a la vez refugio y exposición. Visualizaba cómo podía intercalar la estructura física con elementos que evocaran momentos compartidos, recuerdos que nutrían su relación. Con un nuevo sentido de propósito, Jorge empezó a trabajar en su presentación, algo que podría mostrarle a su madre no solo su diseño, sino el porqué de su elección. Había delineado en su mente un recorrido que representara no solo el paso del tiempo, sino la evolución de ambos. Deseaba que competiera en sus corazones, que creara la oportunidad de diálogo entre los cimientos personales que habían estado temblando. Por primera vez, Jorge sintió que su arquitectura estaba configurada para hacer de su vulnerabilidad una fortaleza. Se dio cuenta de que al abrirse, también dejaba espacio para que su madre pudiera conectar con él y, tal vez, entender la magnitud de su viaje. La idea de liberar su historia, convertirla en un legado tangible, se convirtió en el eje de sus esfuerzos. Cuando finalmente alistó sus materiales, la inminente conversación con su madre emergió del fondo de su mente, prominente y real. Quedaba un último paso por ejecutar, invitarla a ver el espacio que había creado, la exposición de su alma en 3 dimensiones. El momento de la verdad se acercaba, y en su pecho crecía la certeza de que la autenticidad no se trataba simplemente de ser escuchado, sino de escuchar en retorno. Mientras Jorge se preparaba, una pregunta persistía: ¿tendría la fortaleza necesaria para abrir su corazón y su hogar a su madre? Con el boceto en mano, la sombra de la incertidumbre danzaba en su interior. Había llegado el momento de trascender y presentar no solo su arte, sino su verdad. Un acto que podría transformar su relación, para siempre. Jorge se sentó frente a su madre con el boceto en mano, su pulso acelerado resonando en su pecho. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, creando un ambiente acogedor que contrastaba con la tensión palpable en la habitación. En ese momento, sabía que estaba a punto de desatar una conversación que podría cambiar el rumbo de sus vidas, y el peso de esa responsabilidad se cernía sobre él. Con la voz firme, pero el corazón latiendo con fuerza, comenzó a hablar. Mamá, quiero compartir contigo algo muy importante. A medida que avanzaba, las palabras fluyeron más fácilmente. Le habló de su pasión por la arquitectura, de cómo cada trazo en su boceto no era solo una línea, sino un testimonio de su lucha interna, de su deseo de vivir de manera auténtica. Compartió sus miedos, sus esperanzas y, sobre todo, la necesidad de que ella comprendiera que su camino no era un rechazo de su legado familiar, sino un intento de construir un nuevo futuro que también podía incluir a su madre. Ella lo escuchaba atentamente, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y curiosidad. Cuando Jorge terminó su relato, el silencio se apoderó del ambiente. Su madre, visiblemente emocionada, inclinó la cabeza. No sabía que habías estado luchando con esto, dijo con suavidad. Siempre he querido lo mejor para ti, pero me doy cuenta de que no he estado escuchando tus deseos. Fue en ese instante que Jorge sintió un levantamiento en su interior. La empatía y el entendimiento comenzaban a construir un puente entre sus mundos. Su madre continuó, expresando su sorpresa por la elocuencia con la que Jorge había compartido su verdad, y de repente, la relación que parecía tensa se abría a un nuevo capítulo. ¿Podrías mostrarme ese diseño?, preguntó ella con curiosidad. Mientras Jorge desplegaba el plano frente a ella, comenzó a explicar no solo la forma y la estética, sino también lo que cada espacio representaba para él: una sala para recordar su infancia, un rincón que reflejaba los sacrificios de su padre, y un área que simbolizaba sus sueños de crear. En cada línea, había amor y vulnerabilidad, un reflejo de su historia compartida. A medida que su madre absorbía la esencia de su obra, su rostro comenzó a iluminarse con reconocimiento. Este lugar es un homenaje a nosotros, a lo que hemos vivido juntos, dijo con una voz temblorosa. Jorge nunca había sentido tanta validación. Se dio cuenta de que, al abrir su corazón, había logrado un verdadero entendimiento, un hilo de conexión fuerte que ataba sus anhelos a la historia familiar. La transformación que había buscado durante tanto tiempo no solo se había dado en él, sino también en su madre. La conversación se volcó hacia un espacio de posibilidades. Hablaron de cómo ambos podrían colaborar, cómo ella podría aportar su experiencia en el campo y él su visión fresca y moderna. Jorge sintió que había conquistado no solo un obstáculo personal, sino también uno generacional. Las expectativas familiares comenzaron a desvanecerse, dando paso a un nuevo respeto por su individualidad y la pasión que llevaba por dentro. Desde ese día,
La relación entre Jorge y su madre se volvió un diálogo continuo, lleno de apoyo y crecimiento mutuo. Ella empezó a involucrarse en su proceso creativo, lo que iluminó el camino hacia un futuro que siempre había pensado que sería monolítico. En sus charlas, Jorge no solo aprendía sobre su legado familiar, sino que también se convirtió en un arquitecto de su propio destino. Con el tiempo, su proyecto no solo ganó reconocimiento en la competencia de diseño, también se estaba estableciendo como un símbolo de reconciliación y crecimiento personal. Mientras Jorge se encontraba allí, recibiendo elogios por su trabajo, sabía que más allá del triunfo en la arquitectura, había logrado una victoria más significativa, la aceptación de su verdad y el reconocimiento de su voz, tanto en el ámbito profesional como en el corazón de su familia. Finalmente, lograba mirarse en el espejo y ver al hombre que siempre había querido ser, un arquitecto del alma y un constructor de relaciones auténticas. Había llegado a comprender algo fundamental: vivir de manera auténtica no era solo un acto de rebelión, era un camino hacia la paz interior, al que ahora estaba dispuesto a invitar a quienes más amaba. El capítulo de su vida que había comenzado como una búsqueda de aprobación se transformó en una celebración de realización personal, donde cada línea que dibujaba en su nuevo proyecto era un recordatorio de la autenticidad que había reclamado con tanto ardor. Su historia, ya no paralizada por los sueños ajenos, ahora brillaba con la luz de su propia verdad, revelando cada vez más su propio legado arquitectónico. No esperen ni un segundo más para unirse a esta travesía de superación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse nuestras próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Lo que realmente importa es que los verdaderos fans de historias de superación personal entiendan la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagámoslo juntos.